El don de profecía por Kenneth Hagin. Capítulo 1. El don de profecía en el Nuevo Testamento en Iglesia. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia por el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu, a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el de hacer milagros, a otro, el de profecía, a otro, el de discernimiento de espíritus, a otro, el de diversos géneros de lenguas, a otro, el de interpretación de lenguas. Primera de Corintios 12, 4 al 10. Seguid la caridad y si deseéis dones espirituales, procura más bien que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. Yo preferiría que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más bien que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que el don Nuevo Testamento interprete, para que la Iglesia reciba edificación. Por tanto, hermanos, codiciad profetizar, y no prohibáis hablar en lenguas. Que todo se haga decentemente y en orden. Primera de Corintios 14, 1 y 3 y 5 y 39 y 40. Entre los 9 dones del Espíritu hay 3 dones de revelación, o dones que revelan algo, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. También hay 3 dones de poder, o dones que hacen algo, el don de fe, la obra de milagros y el don de sanidades. Luego hay 3 dones de inspiración, dones que dicen algo, dones de expresión, profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Las Escrituras subrayan que el don de profecía es el más importante. Don importante. Pablo dijo, bajo la inspiración del Espíritu Santo: mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Primera de Corintios 14, 5. Así que la profecía tendría que ser mayor que las lenguas, a menos que interprete. Pablo está diciendo que lenguas con interpretación sería el equivalente de profecía. En realidad, lenguas con interpretación es profecía, porque profecía es expresión inspirada. Lenguas es expresión inspirada en una lengua desconocida. La profecía es expresión inspirada en una lengua conocida. La interpretación de lenguas es la expresión inspirada en su propia lengua para dar lo que fue dicho en lenguas. Todos estos están relacionados, todos son expresiones inspiradas en sus variadas formas. En este libro, sin embargo, el don Nuevo Testamento trataremos el don específico de profecía. A menudo se confunde el don de profecía con el oficio profético. Existe el ministerio del profeta, pero no todo el que profetiza es profeta. Un hombre rico tiene dinero. Aunque yo tenga algo de dinero en mi cartera, eso no me convierte en un hombre rico. Usted puede profetizar, pero operar el simple don de profecía no lo califica para estar en el oficio de profeta. Naturalmente, un profeta tendría este don de profecía en operación, pero también tiene algunos de los dones de revelación. Para estar en el oficio de profeta, uno debe tener una manifestación consistente de por lo menos 2 de los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, o discernimiento de espíritus, más profecía. El oficio de profeta es un ministerio, una vocación. No todo el mundo tiene la misma vocación ni el mismo ministerio. La palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros.
Efesios 4:11 dice, hablando de la ascensión de Cristo, y a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Pablo hizo la pregunta en 1 Corintios 12:29, ¿son todos apóstoles? Por supuesto, la respuesta es no. No todos tienen ese llamamiento, ni todos podrían ocupar ese cargo. Luego Pablo preguntó, ¿son todos profetas? Y, por supuesto, la respuesta es no. Luego preguntó, ¿son todos maestros? También podríamos preguntar, ¿son todos pastores o evangelistas? Todos podemos dar testimonio de Cristo, pero no todos tenemos un llamamiento al ministerio quíntuple. El don. Nuevo Testamento. Podemos ver que el don profético es diferente del oficio de profeta porque Pablo animó a toda la iglesia de Corinto a desear profetizar. Les dice que deseen los dones espirituales sino más bien que profeticéis. 1 Corintios 14:1. Ya había afirmado en el capítulo 12 de 1 Corintios que Dios había establecido estos diferentes ministerios en la iglesia, así que no les está diciendo a todos que busquen el oficio de profeta. En cambio, les dice que todos pueden profetizar. En el capítulo 21 de los Hechos, Lucas relata que Pablo y su compañía bajaron a Cesarea y entraron en casa de Felipe el evangelista. Las Escrituras nos dicen que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. No las llama profetisas. ¿Cuándo? Agabo el profeta. Bajó más tarde, tomó el cinto de Pablo, se ató las manos y pies con ella, y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al que tenga este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Hechos 21:11. Una cosa es estar en el oficio de profeta y otra cosa es simplemente profetizar. Si Dios nos llama al ministerio de profeta o a cualquier otro ministerio, Él nos equipará por el Espíritu con los dones necesarios para estar en ese oficio. Y los hombres en el cuerpo de Cristo sabrán que has sido llamado y equipado. Si otros que tienen el Espíritu no saben que eres llamado y equipado con estos dones, no te ofendas cuando no acepten lo que dices. Más bien, humíllate ante tus hermanos y ocupa un lugar menor. Si el Señor considera oportuno exaltarte, Él te exaltará. Entonces tendrás la alabanza tanto de Dios como de los hombres. El don. Nuevo Testamento. Sería fácil decir, yo soy profeta. Sería fácil imitar el ministerio de alguien más. Otra cosa muy distinta es estar equipado y ser llamado por Dios. Aquellos que no son llamados o que solo imitan los ministerios de otros son odiosos para los hermanos y pueden causar confusión incluso división en el cuerpo de Cristo. El don de profecía a menudo se confunde con la predicción. La gente piensa que profecía significa predecir lo que sucederá en el futuro. En realidad, el simple don de profecía no conlleva predicción alguna. Como leímos anteriormente, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y fortalecimiento. 1 Corintios 14:3. Nótese que predicción no se menciona. Alguien puede preguntar, ¿pero no estaba Agabo prediciendo lo que le sucedería a Pablo? Sí, pero él no estaba profetizando. Aunque un profeta puede profetizar lo que es revelado, Agabo simplemente estaba diciendo lo que el Espíritu Santo le había dicho. Agabo dijo, así dice el Espíritu Santo. El don de profecía también se confunde con la predicación. Ciertas denominaciones enseñan que predicar es todo lo que hay en la profecía. Sin embargo, las palabras predicar y profetizar provienen de 2 palabras griegas completamente diferentes. Predicar significa proclamar, anunciar, gritar, contar.
Jesús dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio», Marcos 16:15. Marcos 16:15. No dijo que profetizaran el Evangelio. De un mismo modo, Pablo no dijo que los hombres se salvarán por la locura de profetizar. Dijo que se salvarán por la locura de predicar. Primera de Corintios 1:21. El don. Nuevo Testamento. El predicador debe predicar la palabra. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate para presentarte a Dios aprobado. Segunda de Timoteo 2:15. Así que el predicador, el pastor y el evangelista necesitan estudiar. Si la predicación fuera siempre profecía, el predicador no necesitaría estudiar, siempre hablaría enteramente por inspiración. Sin embargo, hay un elemento de profecía en la predicación cuando el predicador es tan inspirado por el Espíritu Santo que dice cosas que normalmente no se le ocurrirían. El Espíritu Santo le inspira a decirlo y es una expresión sobrenatural. También hay un elemento de profecía a veces en el testimonio. He escuchado a personas decir: comencé a testificar y hablé escrituras en las que nunca había pensado y que ni siquiera sabía que conocía. Me encontré diciendo cosas que no salían de mi cabeza. Era el espíritu de profecía en ellos en una medida para hablar a cierta persona. La profecía es una expresión sobrenatural en una lengua conocida. Estaban hablando sobrenaturalmente, más allá de lo natural. Capítulo 2. La profecía en el Antiguo Testamento. En el principio, Dios descendió y habló con Adán en el jardín del Edén. A lo largo de los siglos, el corazón del hombre ha anhelado volver a esta comunicación directa con su Creador. A través del don de la profecía nos acercamos a la comunicación directa con Él. Es un don que Dios ha provisto principalmente para ese propósito. Las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento difieren. La profecía del Antiguo Testamento es esencialmente premonitoria, mientras que la del Nuevo Testamento es esencialmente anunciadora. Primera de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso no es predecir, eso es adelantar. La profecía del Antiguo Testamento se refería sobre todo al futuro, a veces proyectándose a los siglos venideros. La profecía del Nuevo Testamento no se refiere tanto a lo que va a suceder en el futuro, sino que es un ministerio para hacer que las personas sean mejores y más útiles como cristianos ahora. Cristianos ahora. Hay varios tipos de profecías en la Biblia. Las primeras que se mencionan son las profecías de los antiguos patriarcas. Por ejemplo, cuando llegó el momento de que Jacob muriera, reunió a sus hijos a su alrededor, les impuso las manos y les dijo cosas que sucederían en el futuro. Génesis 49:1 dice: y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: juntaos, para que yo os diga lo que ha de acontecer. La profecía en el Antiguo Testamento. En los últimos días. Leyendo más adelante en el capítulo, vemos que Jacob habló de acontecimientos que ocurrirían siglos en el futuro. Este tipo de profecía era de predicción y se ejercía por la fe y por la imposición de manos. La exhortación es otro tipo de profecía que encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés, en el Deuteronomio, habló de las bendiciones que caerían sobre el pueblo por su obediencia a Dios y de las maldiciones que caerían sobre él por su desobediencia. La profecía en el Antiguo Testamento también adopta la forma de canciones o poesía, como se recoge en los Salmos. Las oraciones y canciones de aquellos escritores inspirados fueron dadas por el espíritu de profecía cuando estaban pasando por alguna prueba. Hoy, cuando tenemos una prueba similar, podemos ser bendecidos e inspirados leyendo cómo el Espíritu de Dios les ministró. Escribiendo a la iglesia de Efeso,
Pablo dijo, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. EF 5, 18,19. Cuanto más podríamos ser animados en las pruebas y tribulaciones hablándonos a nosotros mismos en salmos. Algunas personas piensan que cuando uno habla consigo mismo, algo anda mal. Recuerdo una conversación que tuve una vez con un amigo que me dijo, mi suegro tiene más de 80 años y su memoria ha empeorado debido al endurecimiento de las arterias. A veces habla solo. Una vez, cuando le estaba ayudando con unas reparaciones, él estaba trabajando en un lado de la casa y yo en el otro. Cuando terminé mi parte, me acerqué a la suya. La profecía en el Antiguo Testamento. Y lo encontré hablando como un loco, consigo mismo. Le pregunté, papá, ¿con quién estabas hablando? Sonrió y dijo, bueno, al menos estaba hablando con un caballero. A veces está bien hablar solo. Hubo momentos en que David habló consigo mismo bajo la unción del Espíritu. David se animaba a sí mismo en el Señor. Como David, nosotros también podemos hablar con nosotros mismos en salmos. Un salmo es un poema espiritual o una oda. Tiene un elemento de poesía. Puede rimar o no. Puede recitarse o cantarse. Los himnos y cantos espirituales son para ser cantados. Yo hablo en salmos porque no soy muy cantor. Los que son dados al canto probablemente cantarían más. Hablar en salmos tiene el espíritu de la profecía y cumple el mismo propósito, consolar, exhortar y edificarnos. Muchas veces en mi propia vida he sido ayudado inconmensurablemente al hablarme a mí mismo en salmos hora tras hora en la noche mientras el Espíritu me daba inspiración. Estos salmos no salían de mi cabeza, fluían de mi espíritu en comunicación directa con Dios. Por este método Dios nos habla y nosotros conversamos con Él. En 1 Corintios 14:26. Pablo dijo, ¿cómo, pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene un salmo? Ellos tenían un salmo porque obtenían un salmo cuando se hablaban a sí mismos en salmos en casa, orando en el Espíritu. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Todo sea para edificación. Luego en Colosenses 3:16 Pablo dijo que la palabra de Cristo. La profecía en el Antiguo Testamento. Habitad en abundancia la palabra de Cristo en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Así, a través de este don de profecía, podemos cantar sobrenaturalmente. Podemos orar sobrenaturalmente. Podemos hablarnos a nosotros mismos a través del espíritu de profecía. Y podemos orar por otros con este don espiritual. Se nos exhorta a codiciar este don inspirador de la profecía. Bajo la unción del don profético, uno puede estar hablando directamente con Dios, derramando su más profunda devoción. Puede estar regocijándose ante el Señor, magnificando la misericordia que Dios ha concedido abundantemente, o puede estar gloriándose de una liberación. O, en el Espíritu, puede estar lamentándose por la dureza de los corazones de los hombres. Con un dolor y una profunda solemnidad que solo el cielo puede inspirar. Otro tipo de profecía mencionada en el Antiguo Testamento es la profecía de juicio. Hay profecías condicionales y profecías incondicionales. La historia de la enfermedad del rey Ezequías es un ejemplo de profecía condicional. En 2 de Reyes 20, 1-3 leemos, en aquellos días Ezequías estaba enfermo de muerte. Y el profeta Isaías le dijo, así. Dice Jehová, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás.
Entonces él volvió su rostro hacia la pared, y oró a Jehová, diciendo, Te ruego, oh Jehová, que recuerdes ahora cómo he andado delante de ti con verdad y con corazón perfecto, y cómo he hecho lo que es bueno delante de tus ojos. Y lloró Ezequías en gran manera. Observe. Ezequías dijo que caminó delante del Señor con profecía en el Antiguo Testamento. Corazón perfecto. Dios está más interesado en que tengamos un corazón perfecto que en que siempre tengamos acciones perfectas. Leemos más adelante en este capítulo, vino a él, Isaías, palabra de Jehová, diciendo, Vuélvete, y di a Ezequiel, capitán de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te curo, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Versos 4 al 6. Dios le dijo a Ezequías que en las circunstancias actuales, si las cosas seguían como estaban, debía poner su casa en orden, porque iba a morir. Pero el rey cambió su profecía. Nadie la cambió por él mismo la cambió. La Biblia dice que volvió su rostro hacia la pared, lloró y lloró. Entonces Dios envió otra palabra a través del profeta, diciendo, He oído tu oración. Voy a sanarte y a darte 15 años más. También hubo profecías condicionales de bendiciones en el Antiguo Testamento. Dios habló a través de Moisés, diciendo, Y acontecerá, si oyeres diligentemente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, que el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pero sucederá que si no escuchas la voz del Señor, tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Deuteronomio 28, 1 y 2 y 15. La profecía en el Antiguo Testamento. He visto ejemplos de profecías condicionales en la actualidad. Dios ha tratado de animar a su pueblo, individual o colectivamente, a través de la profecía de que ciertas bendiciones vendrían sobre ellos o que ciertas cosas les sucederían. A menudo, sin embargo, la gente ha fijado sus mentes en solo una parte de una profecía con la actitud, Dios lo dijo. Ahora veré si se cumple. No había fe ni acción por su parte. Más tarde dijeron, todavía no se ha cumplido, así que no debe haber sido de Dios. Nosotros tenemos un papel que desempeñar para que se cumplan las profecías condicionales. Sí, Dios nos ha prometido bendiciones, pero depende de nosotros mantenernos bajo el flujo de bendiciones de Dios y en su voluntad. El cumplimiento de la profecía condicional, ya sea para bendición o juicio, es responsabilidad del individuo. Capítulo 3. El propósito de profecía. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios 14:3. Busquemos en la Biblia los propósitos y usos bíblicos del don de profecía. Primero, la profecía es para hablar a los hombres sobrenaturalmente, el que profetiza habla a los hombres. Es una sobrenatural. En segundo lugar, se da para edificar a la iglesia, el que habla en lengua desconocida se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Primera de Corintios 14:4. El don de profecía. Si uno habla en lenguas públicamente y lo interpreta, la iglesia es edificada, porque la congregación sabe lo que el orador ha dicho. Si yo hablo en lenguas, me edificaría a mí, pero no edificaría a los demás presentes, porque no sabrían lo que se dijo. Pero si yo interpreto, otros serían edificados.
Los eruditos griegos nos dicen que tenemos una palabra en nuestra lengua vernácula hoy que está más cerca del griego original que la palabra edificar. Edificar. Significa edificar. Los eruditos griegos dicen que la palabra cargo. Como nosotros. En relación con la carga de una batería, es una traducción más cercana. El que habla en lengua desconocida se edifica a sí mismo. Se edifica a sí mismo. Se carga a sí mismo como una batería. Así, vemos la necesidad para creyentes llenos del Espíritu de orar mucho en lenguas en su vida privada de oración. Esto los edifica. El propósito de la profecía. Los edifica espiritualmente. Entonces, cuando nos reunimos como un cuerpo, nos reunimos para ser edificados. El que profetiza edifica la iglesia. 1 Corintios 14:4. Así, la profecía es dada para edificar a la iglesia, para construirla espiritualmente, para cargar a la iglesia con poder espiritual como una batería. Otro uso bíblico del don de profecía es exhortar a la iglesia. La palabra griega traducida exhortar aquí significa un llamado cercano. El que profetiza. Habla a los hombres para edificación, para edificarlos, para cargarlos espiritualmente, y exhortación, un llamado cercano, y consuelo. Otro uso bíblico de este don es para consolar. Dios quiere consolarnos. Muchas personas tienen una imagen mental equivocada de Dios. Se lo imaginan como un policía a punto de hacer sonar el silbato. Otros se imaginan a Dios como un juez austero que solo está esperando para tirarles el libro. La Biblia dice que Dios es amor. 1 de Juan 4:8. Si quieres ver a Dios, mira a Jesús, Juan 14:9. Si quieres saber cómo es Dios, mira cómo es Jesús, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera, Juan 6:37. Dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Jesús también dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, Mateo 9:12. Alguien puede decir, pero fulano es terriblemente malo. Él necesita aún más un médico. Como el que está enfermo, si no ve al gran médico, morirá. Nadie llamaría a un médico para que viniera porque alguien está bien. Son los enfermos los que necesitan ayuda. Dios. El propósito de la profecía. Quiere consolar a la gente. Quiere acercarlos. Sin embargo, algunas personas que supuestamente hablan por medio de la profecía, nunca consuelan a la iglesia. Nunca edifican ni edifican a la iglesia, solo denuncian mordazmente. Este no es el don de profecía en funcionamiento. Durante un seminario que tuve una vez en Arizona, sentí que un compañero sentado cerca del frente tenía un espíritu equivocado e iba a interrumpir el servicio si podía. Efectivamente, cuando yo me detenía un segundo para recuperar el aliento, él se ponía de pie y gritaba a todo pulmón. Algunas personas piensan que pueden convencer a otros de que son ungidos si muestran algún tipo de manifestación física. Piensan que, si saltan, se sacuden, gritan o hablan con voz de falsete, la gente pensará que realmente tienen una unción espiritual. A un extraño en la parte trasera del edificio. Le dije, ponte de pie. Y sal al pasillo. Este tejano alto y corpulento salió. Entonces se me pasó por la cabeza, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Me oí diciéndole, antes de venir a la iglesia esta noche, le dijiste a tu esposa. Le dije exactamente lo que le había dicho a ella sobre Dios y la salvación y lo que él nunca haría.
Antes de que dejara de hablar, de repente corrió por el pasillo y se postró en el altar con las manos en alto. Aquella noche entregó su corazón a Jesús y quedó lleno del Espíritu Santo. Después me dijo, debes haber conocido los secretos de mi corazón, porque yo dije eso mismo. Capítulo 4. La diferencia entre profecía e interpretación de lenguas. Al estudiar la profecía, necesitamos notar la diferencia entre la interpretación de lenguas y la profecía. La Biblia dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. 1 Corintios 14:5, aunque ambas son expresiones inspiradas. Las lenguas, por supuesto, son expresiones inspiradas en una lengua desconocida. La interpretación de lenguas es la expresión inspirada que dice lo que fue dicho en lenguas. La profecía es la expresión inspirada en una lengua conocida. La diferencia entre interpretación se aplica a todos. Pablo se refiere aquí a los profetas, porque en el versículo 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Algunos han malinterpretado el versículo 26 de este capítulo _. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, para significar que cada persona tenía todo esto. La palabra griega para la frase cada uno de vosotros es un término inclusivo que significa dentro de todo el cuerpo. En otras palabras, algunos tendrían un salmo, otros una lengua y aún otros una revelación. Cada uno no tendría la misma cosa, porque no habría ningún propósito en tal duplicación. Sería como si yo pidiera a 3 personas que cantaran una canción especial, y cada una cantara la misma canción. La diferencia entre algunos han tenido la idea de que cuando se dan lenguas e interpretaciones o profecías, Dios realmente está hablando. Hay un sentido en el cual es Dios hablando, pero si Dios realmente estuviera hablando, no tendríamos ningún derecho a juzgarlo. Segundo, si Dios realmente estuviera hablando, no necesitaríamos instrucciones para el uso de los dones, cuando hablar y cuando no hablar, porque Dios no necesita instrucciones. Los dones de Dios son perfectos. El Espíritu Santo es perfecto. Pero estos dones no siempre son perfectos en su manifestación, porque se manifiestan a través de un canal imperfecto, los hombres y las mujeres. El Espíritu de Dios fluye a través de nosotros como el agua fluye a través de una tubería. A veces, mientras el Espíritu de Dios fluye a través de nosotros, algo de nuestra propia personalidad se mezcla con el flujo divino. Al fin y al cabo, Dios utiliza personalidades. Dios no le da importancia a la ignorancia o a la educación, pero tiene que usar el vaso tal como es. He visto la unción del Espíritu de Dios sobre alguien que es educado, culto y refinado, y fui grandemente bendecido. Por otro lado, he escuchado interpretaciones de mensajes que incluían palabras como ainte, Jones. Y nosotros. Los intérpretes no podían ir más allá de su capacidad. Usaron el mejor vocabulario que tenían. Era el Espíritu de Dios en manifestación, pero no era una manifestación perfecta. Un ministro cuenta que en uno de sus servicios la interpretación de un mensaje en lenguas fue, hijitos míos, no tengan miedo. Pero si tienen miedo, no los culpo, porque a veces yo mismo me asusto. La diferencia entre aunque esta no fue una manifestación del Espíritu de Dios, no significa que la querida que la dio no fuera cristiana. Ni siquiera significa que ella no estuviera llena del Espíritu Santo. Ella quería que Dios la usara, pero solo estaba hablando desde su propia mente.
Muchas veces dejamos que tales manifestaciones asusten a mucha gente buena en vez de dar a la gente la enseñanza correcta. Necesitamos la operación de los dones en nuestras congregaciones. Necesitamos todo lo que Dios ha provisto, pero necesitamos seguir las instrucciones de Dios para el uso apropiado de estos dones para que todo se haga para edificación. 1 Corintios 14:26. Algunos excusan sus excesos espirituales diciendo, no pude evitarlo. El Espíritu Santo me obligó a hacerlo. Culpan al Espíritu Santo por sus desmanes. Pero el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos ha dado instrucciones para que sepamos cómo estar en orden. Aunque podemos ser inspirados a hablar, podemos tener un mensaje en lenguas e interpretación, o incluso una palabra de profecía, no siempre es sabio saltar en cualquier momento y darlo. Si nuestra inspiración viene en un momento inoportuno cuando no sería edificante, entonces debemos callar. En el momento adecuado podemos dar lo que tenemos. Muchas veces cuando asistía a reuniones de compañerismo y campamentos donde yo no era el orador, pude haber hablado en lenguas, pero no lo hice. Los líderes de las reuniones eran hombres que conocían a Dios, que estaban llenos del Espíritu, y ellos mismos podían dar el mensaje. No había necesidad de que yo me entrometiera en la congregación. En una reunión grande si alguien habla en lenguas o profetiza. La diferencia entre congregación, pocos lo oyen. Si viene de la plataforma, sin embargo, todo el mundo lo oye, y es edificante. Los dones de inspiración y revelación son producto tanto de Dios como del hombre. No todo es Dios ni todo es hombre. Aquí es donde muchos han perdido la bendición de ser llenos del Espíritu. Ellos pudieron haber hablado en lenguas hace muchos años. Algunos me han dicho, si yo hubiera sabido que tenía una parte que jugar en esto, hubiera podido hablar en lenguas hace 25 años. Tenía un impulso de decir algo que no era inglés, pero pensé que, si hablaba eso, solo sería yo haciéndolo. He estado esperando al Espíritu Santo para hablar en lenguas todos estos años. Sin embargo, Él realmente no habla en lenguas. En ninguna parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo alguna vez habló con lenguas. En cambio, leemos que el Espíritu Santo te da la palabra y tú hablas. Eso es lo que sucedió el día de Pentecostés, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Él les dio la palabra, ellos hablaban. Después de oír esto predicado, algunas personas me han preguntado: ¿por qué nadie me lo dijo? He tenido miedo de hablar en lenguas, miedo de que solo fuera la carne. Pero cuando usted habla en lenguas, será usted en la carne. Dios dijo que Él derramaría su Espíritu sobre toda carne. Todos los que alguna vez hablaron en lenguas estaban en la carne, pero fueron inspirados por el Espíritu. Lo mismo es verdad con los dones de inspiración y revelación de Dios. Son producto tanto del hombre como de Dios. La diferencia entre la profecía es el resultado de la fusión de lo divino y lo humano. Primera de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por profecía, con la imposición de las manos del el presbiterio. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te ruego que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Usted es responsable de despertar el don dentro de usted, no Dios ni el Espíritu Santo, aunque Él es el poder motivador. En los círculos del Evangelio completo tenemos una jerga pentecostal que a menudo nos ciega. Por ejemplo, algunos rezan: derrama tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Necesitamos una efusión del Espíritu Santo.
Sin embargo, no podemos encontrar en el Nuevo Testamento donde el Espíritu Santo haya sido derramado sobre una iglesia, donde se les haya dicho que oren por el Espíritu Santo. Un derramamiento, o donde el Espíritu Santo alguna vez fue derramado sobre creyentes llenos del Espíritu. El Espíritu Santo es derramado sobre personas que no tienen el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo vino sobre los judíos en el día de Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo vino sobre los gentiles un día en la casa de Cornelio. El mundo puede necesitar un derramamiento del Espíritu, pero la iglesia no. Los creyentes ya tienen el Espíritu. Lo que tienen que hacer es despertar lo que tienen. La iglesia a menudo está sentada orando por un derramamiento, secándose, muriéndose de hambre, cuando ya están completamente equipados con todo lo que necesitan. Si tan solo avivaran lo que ya tienen, revivirían. La diferencia entre nosotros, no el Espíritu Santo, somos responsables del uso del poder de Dios. De vez en cuando tenemos que hacer exactamente lo que Pablo le dijo a Timoteo que hiciera, suscita el don de Dios. Capítulo 5. La guía y el don de profecía. Y ahora, he aquí, voy atado en el Espíritu a Jerusalén, sin saber las cosas que me sucederán allí. Salvo que el Espíritu Santo da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan prisiones y aflicciones. El profeta Agabo, tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al que tenga este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Hechos 20, 22 y 23, 21 a 11. Dios tiene varias maneras de mostrar a sus hijos su voluntad para sus vidas. Él habla a través de la palabra escrita, la Biblia. Él habla a través de la palabra predicada cuando sus ministros predican la Biblia. Él guía a través del control de las circunstancias. Y a veces habla a través del don de profecía. Esta es un área en la que se debe tener mucho cuidado, sin embargo, ya que algunos han caído en el error aquí. Debemos tener cuidado de seguir las directrices de las Escrituras. Cuando Dios habló a Pablo a través del profeta Agabo, como se cita en la escritura anterior, el Espíritu solo le dijo a Pablo lo que iba a suceder. Fue entonces a Pablo a elegir si ir o no. Ha habido una tendencia en los últimos años para los cristianos denominacionales. Cristianos denominacionales que han sido llenos del Espíritu Santo para reunirse en la guía y el don de profecía. Reuniones de oración. Una mujer que asistía regularmente a tales reuniones vino a mí, confundida, diciendo: en nuestras reuniones de oración, la gente se pasan horas imponiéndose las manos unos a otros y orando y profetizándose unos a otros. Tal vez esté bien, pero me parece que todas las profecías se refieren a algo malo. Una vez profetizaron que mi madre iba a morir, pero todavía no ha muerto. Ni siquiera está enferma. Parece como si siempre me profetizaran algo malo. Me molesta. A menudo, esas reuniones degeneran en poco más que adivinación, lo que está totalmente al margen del Espíritu de Dios. Los dones del Espíritu no son para jugar con ellos como si fueran juguetes de niños. Deben ser reverenciados. Deben ser sacados a la luz, donde puedan ser juzgados. El don de la profecía. Dios no puso profecía o profetas en la cocina de la hermana Jones. Los puso en la iglesia. Eso no significa que no esté bien profetizar en la cocina o en la sala de estar, sino que debemos profetizar principalmente en la iglesia, donde todos pueden juzgar las profecías. Conozco a personas que han contraído matrimonio porque alguien les profetizó que debían casarse con determinada persona, luego la vida se volvió desgraciada para ambos.
La Biblia establece ciertas reglas sobre el matrimonio. Debemos acudir a la palabra de Dios y pedirle que nos guíe en este sentido. El don de profecía no debe utilizarse para introducir nueva doctrina. La Biblia es nuestra fuente de doctrina. Debemos tener cuidado con los llamados profetas que vienen con sus nuevas doctrinas, verdades más profundas, nueva luz o algo por el estilo. La guía y el don de profecía. Otra cosa. Usualmente estas personas, que supuestamente reciben alguna nueva revelación que nadie más tiene, hacen mucho daño a la causa de Cristo. La profecía es principalmente hablar a los hombres para edificación y exhortación, y con. Primera de Corintios 14:3, el Espíritu de Dios no va a dar algo que pueda dividir a la iglesia. Ese no es el espíritu del amor. A menudo estas personas se llenan de orgullo. Algunos me han dicho que ellos tienen razón y que todos los demás están equivocados. Me han dicho: a menos que creas como yo, te perderás. Cuando se les pide que den la escritura para su nueva revelación, han respondido: tienes que tener la revelación. Esto está más allá de la Biblia. Un ministro que en un tiempo era muy sano dijo: ya no necesito ese libro, estoy más allá de él. Entonces tiró la Biblia al suelo, diciendo: tengo el Espíritu Santo. Soy profeta. Dios envía mis instrucciones directamente. No pasó mucho tiempo hasta que profetizó que la gente debería darle $100 cada uno. Recibía sus instrucciones directamente, pero ¿directamente de dónde? El don de profecía no es para resolver discusiones. El capítulo 12 de Lucas relata que algunas personas querían que Jesús resolviera una discusión, pero Jesús se negó a hacerlo. Las discusiones deben resolverse de acuerdo con la palabra de Dios. El don de profecía no debe ser usado meramente para satisfacer la curiosidad. No debe ser usado como un truco. Hay una gran diferencia entre el don de profecía y la adivinación del futuro por adivinos, hechiceros, astrólogos, etc. Todas estas cosas son una falsificación del verdadero don de profecía. La orientación y el don de profecía. Un verdadero mensaje de profecía edificará, exhortará y consolará a las personas, ayudándolas a ser mejores cristianos. Algunos de estos místicos y médiums psíquicos incluso predicen qué caballo va a ganar qué carrera o qué candidato va a ganar una carrera política. Pero Dios no está en eso. Recuerde que la Biblia prohíbe que tengamos algo que ver con hechiceros, adivinos, médiums psíquicos y similares. El Espíritu de Dios puede decirnos cosas si lo desea, pero necesitamos saber la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Si no lo sabemos, será mejor que nos mantengamos alejados de todo ello hasta que lo sepamos. ¿Cómo podemos distinguir entre una operación del Espíritu de Dios y una manifestación extrasensorial? Lo que es de Dios se centra en Cristo. No es algo que se use para probar que tengo algo o que soy alguien. Saulo una vez tuvo el Espíritu de Dios, pero cuando se alejó de Dios, un espíritu maligno vino a él. Hay personas hoy que una vez fueron usadas por Dios, pero después comenzaron a operar bajo un espíritu maligno. Cierto ministro que conozco fue en un tiempo usado por Dios en los dones de palabra de conocimiento y revelación. Él estaba visitando una iglesia donde yo estaba predicando, y el pastor le pidió que dijera unas palabras. Mientras hablaba, el Espíritu de Dios me dijo: tiene un espíritu familiar. El pastor le dijo: ¿crees que no soy profeta de Dios? Vaya, usted se llama fulano de tal. Tu dirección es tal y tal. Usted tiene tantos años y en su billetera tiene tantos $. ¿No es así? La persona dijo que sí. La orientación y el don de profecía.
Un hombre tenía en casa un valioso anillo de diamantes. El ministro le dijo, «Tienes un valioso anillo de diamantes en casa, en tal y tal cajón. Dios dijo que me lo dieras». El hombre sabía que se trataba de algo sobrenatural. Tenía que ser Dios, pensó, así que cogió el anillo y se lo dio al ministro. Los charlatanes se llenan los bolsillos de esta manera. Pero ese no era el poder de Dios en demostración, era un espíritu familiar. Los espíritus familiares están familiarizados contigo. Ellos saben de ti y le dicen a la gente cosas acerca de ti. De la misma manera, el Espíritu de Dios podría hacer lo mismo a través de la palabra de conocimiento si lo considerara necesario. Pero no sería solo una exhibición pública por mera curiosidad. Sería para tu edificación, no para atraer la atención hacia un hombre, para hacer que la gente piense que es alguien grande, para llenarse los bolsillos de dinero, o poner diamantes o relojes en su mano. El don de profecía es real. Es bueno. Es correcto. Puede usarse para el bien. Para un estudio detallado de este tema, vea el libro del Reb Kenneth E. Hagin Cómo puede ser guiado por el Espíritu de Dios. Capítulo 6. 7 pasos para juzgar la profecía. Como cristianos del nuevo para la operación de los tamices del Espíritu en nuestras iglesias. Nosotros debemos alentar toda llama de fuego que venga de Dios. Pero también debemos darnos cuenta de que hay dones verdaderos y falsos. Sin embargo, no hay por qué tener miedo de los dones del Espíritu solo porque se hayan colado algunos elementos falsos. Jesús advirtió contra los falsos profetas, diciendo, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Mateo 7:15. Pablo y Pedro, escribiendo a la iglesia de su tiempo, advirtieron contra los falsos profetas, falsos. Mal, porque él me glorificará. Primera de Corintios 12:3. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús maldito, y que nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Pablo dijo en el primer versículo de este capítulo, «Ahora bien, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que seáis ignorantes». Él está diciendo que cuando los dones espirituales, incluyendo la profecía, están en operación, ellos harán a Jesús Señor. Primera de Juan 4:1 y 2, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios». Si la profecía es de Dios, apunta a Jesús. Por lo tanto, podemos juzgar tanto a profetas como a profe. 7 pasos para juzgar la profecía según su actitud hacia Jesús. Si nos alejan de Él, o si crean confusión en el cuerpo de Cristo, están equivocados. Si magnifican al hombre en vez de a Cristo, están equivocados. He escuchado profecías que elevan al hombre y apelan al orgullo humano y espiritual. Una de esas profecías, dada a un joven celoso que quería hacer algo por Dios, decía, «Así dice el Señor, si me sigues, joven, haré de ti el mayor predicador que el mundo haya visto jamás. De hecho, tendrás un ministerio que es más grande que todos los apóstoles y todos los profetas de todas las edades juntos. No hay ningún ministro en América que sea tan grande como tú». Esta profecía, naturalmente, emocionó al joven predicador porque quería ser alguien. Uno grande e importante. Pero la mujer equivocada que dio la profecía no estaba ungida por el Espíritu de Dios cuando pronunció tales palabras, porque exaltaban al hombre, no a Cristo. Dios quiere que seamos humildes ante Él. Cristianos jóvenes e inmaduros a veces son heridos por tales profecías falsas.
Por eso necesitamos una enseñanza sólida sobre los dones del Espíritu. El tercer paso para juzgar las profecías es preguntar: ¿está de acuerdo con las Escrituras? Si es una profecía verdadera, estará de acuerdo con la palabra de Dios, porque el Espíritu y la palabra concuerdan. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Los hombres santos de la antigüedad escribieron inspirados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no te va a decir una cosa en la palabra y otra a través de la profecía. Si no lo hace. 7 pasos para juzgar la profecía. Concuerda con la palabra de Dios, no es correcta. Esto no significa que sea necesariamente del diablo. Podría ser un espíritu maligno, pero a veces es solo el resultado del razonamiento humano. El hecho de que una persona sin saberlo escuche a un espíritu maligno no significa que no sea cristiano, o incluso que no esté lleno del Espíritu. Una vez, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de su muerte en la cruz, Pedro dijo: «No es así, Señor». Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás». Jesús no estaba llamando Satanás a Pedro, pero Pedro, sin saberlo, había escuchado al diablo y había repetido algo equivocado. Es esencial que conozcamos la palabra de Dios, porque no podemos juzgar las profecías sin un conocimiento profundo de la palabra de Dios. El don de la profecía. El cuarto paso es preguntar: ¿se han cumplido sus profecías? Leemos en Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, 20 al 22. Pero el profeta que se atreviere a decir en mi nombre palabra que yo no le haya mandado decir, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Cuando un profeta habla en nombre del Señor, si la cosa no sigue ni se cumple, eso es lo que el Señor no ha dicho, sino que el profeta lo ha dicho presuntuosamente. Hay algunos que son presuntuosos y profetizan de su propia mente. Sus profecías no se cumplen. 7 pasos para juzgar la profecía. Además, y este es el paso número 5 -- necesitamos darnos cuenta que algunas profecías no son necesariamente de Dios, aunque se cumplan. Deuteronomio 13, 1 al 5. Si se levantare entre vosotros profeta, o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio. Y se cumpliere la señal o el prodigio de que te ha hablado, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No escucharás las palabras de ese profeta ni de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te prueba para saber si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Caminaréis en pos del Señor vuestro Dios, y le temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y obedeceréis su el don de la profecía. Vos, y le serviréis y os allegaréis a él. Y ese profeta, o ese soñador de sueños, morirá, porque habló para apartaros del Señor vuestro Dios. A veces la gente piensa: eso debe ser correcto. Se cumplió. Pero, aunque sucedió, no era de Dios. ¿Cómo puedes saber cuando algo no es de Dios? Mira de nuevo el paso 2, ¿esta profecía te lleva a Dios o te aleja de Él? ¿Te hace ser más reverente hacia Dios y la Biblia, o te aleja del nuevo nacimiento y otras doctrinas fundamentales? El sexto paso es preguntar: ¿las profecías producen libertad o esclavitud? Segunda de Corintios 4:13 dice: nosotros, teniendo el mismo espíritu de fe, según está escrito, creí, y por tanto 7 pasos para juzgar las profecías. He hablado, también nosotros creemos, y por eso hablamos. Si es en el mismo espíritu de fe en el que estamos, entonces producirá libertad. Si no, producirá esclavitud. Muchos son llevados a la esclavitud en vez de ser llevados a la luz y a la liberación.
En Romanos 8:15 leemos, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios no nos va a llevar de nuevo al temor. Hemos sido liberados del espíritu de temor. Encontramos el último paso para juzgar la profecía en 1 de Juan 2, 20,27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Pero la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros. Unción es unción. Cuando las cosas no están bien, algo dentro de ti, una unción del Señor, la unción que permanece en ti, te dice algo va mal. El Espíritu Santo está ahí para informarte si las cosas no son como deberían ser, y lo sabrás inmediatamente. No dejes que el fanatismo y los excesos te alejen de las bendiciones de Dios. No se puede combatir el error con el error. Enseña el Nuevo Testamento. Cree en el Espíritu de Dios y en los dones del Espíritu, y disfruta de todo lo que Dios ha provisto para sus hijos. Para un estudio detallado de este tema, vea el libro del Reb Kenneth E. Hagin. Kenneth Hagin 7 Steps for Judging Prophecy. Judging Prophecy. Oración de un pecador para recibir a Jesús como Salvador. Querido Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, al que a mí viene, no le echo fuera, Juan 6:37, así que sé que no me echarás fuera, sino que me recibirás y te doy gracias por ello. Tú dijiste en tu palabra, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, Rom 10:13. Estoy invocando tu nombre, así que sé que tú me has salvado ahora. Me has salvado. También dijiste, si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, Rom 10, 9-10. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que resucitó de entre los muertos para mi justificación, y lo confieso ahora como mi Señor. Porque tu palabra dice, con el corazón se cree para justicia, y yo creo con mi corazón, ahora he llegado a ser la justicia de Dios en Cristo, 2 de Corintios 5:21. Y soy salvo.